yo en los mismos lugares donde yo busco encontré otras cosas que me gustan más. Entonces, como hay determinados gatitos matemáticos que les gusta los estudios norteamericanos y los papers y demás en coche, bueno, hay papers que plantean cuestiones absolutamente ligadas a nuestras opiniones y que sirven para ir fundamentando la cuestión de que para bajar de peso hay que levantar pesas, para bajar de peso hay que entrenar intermitente, para bajar de peso hay unas cuantas cosas infinitamente más sencillas que cagarse de hambre y correr como un nabo. ¿Qué tipo de ejercicios genera un mayor gasto de calórico total? ¿Cuál es la mejor manera entonces de tener una pérdida de peso graso? Hay que entender que existen tres formas básicas de gasto de energía. La tasa metabólica basal, o sea, lo que nosotros gastamos durante todo el día, representa entre el 60 y el 75% de un sedentario. O sea, que un sedentario tiene de su gasto energético total 60-75% que corresponde a mantenerse vivo. El 25% restante se maneja entre la digestión y lo que haga por encima de vivir. Y lo podemos llamar ejercicio. Los nutricionistas a veces juegan con el tema del gasto metabólico de la digestión y te imponen una mayor cantidad de pequeñas comiditas para que en el ultrasedentario crezca un poco el gasto energético de la cuestión de digerir. Y a nosotros nos interesa remarcar la función del ejercicio como agente absolutamente vinculante a toda una movida que involucra hormonas, que involucra un montón de cosas y que puede llegar a dar una vuelta de campana a esta historia. Pero en definitiva, si yo tengo que la tasa metabólica basal representa entre el 60 y el 75% del gasto calórico de un sedentario, porque ejercicio el tipo no hace, evidentemente el negocio está en aumentar la tasa metabólica basal. Yo estuve buscando algunas cositas, ¿no? Que tienen que ver con equivalencias alimentarias y comparación con caminata y demás. O sea, permanecer sentada y quieta una mujer representa 1,7 calorías por minuto. Una caminata, 6,2. Escribir sentada, 2,4 y cocinar, 3,7. O sea, si ustedes se ponen a analizar la cuestión, salir a caminar representa el doble de calorías que cocinar. Ponele 2 hornallas. Claro. ¿Entendés? El trabajo de cocinar a lo largo de una interesante cantidad de horas, durante todo el día un cocinero, le equivale a poder comerse una rebanada y media de pan, para equiparar todo lo que hizo durante el día. O sea, ¿no? Evidentemente tomar el gasto calórico como medida para la alimentación sí o no, no es una buena idea. Acá hay un detalle interesante. Los magros gastan en reposo 1500 kilocalorías, los obesos menos. Este es un detalle demasiado importante. O sea, vos tenés un tipo que tiene 50 kilos de masa muscular y 10 kilos de grasa. Y un tipo que tiene 50 kilos de masa muscular y 15 kilos de grasa gasta más calorías el que tiene 10 kilos de grasa que el que tiene 15. O sea, la magritud viene acompañada de un aumento de la tasa metabólica basal. No se sabe muy bien por qué, pero esto es absolutamente así. Evidentemente viene ligado de alguna manera a algún correlato de movilidad. O sea que el tipo más magro tendría una movilidad mayor o alguna cuestión que está ligada, emparentada a un mayor gasto metabólico. La masa muscular es determinante en el gasto energético durante el reposo. O sea, cuanto más músculo tengo, más energía gasto sin hacer nada.
Por lo tanto tenemos un problema de doble entrada. Si yo aumento la masa muscular y disminuyo el porcentaje de grasa, mi tasa metabólica basal aumenta por dos vías. ¿Sí? O sea, el negocio consiste en tener menos relación porcentual de grasa, lo cual consigo fundamentalmente aumentando la masa muscular, y si va disminuyendo la grasa, obviamente que mejor. Bueno, vamos a empezar con los estudios. El primero que vamos a considerar es uno de Lemmer en el 2001. El tipo lo que hizo fue entrenar la fuerza con un protocolo pedorro, pero hizo fuerza. Y lo que quiso hacer es ver qué consecuencias había en el gasto metabólico basal y el gasto de energía durante el entrenamiento y las variaciones en la composición corporal. Tomó 46 sujetos, 10 entre 20 y 30 años, 10 mujeres de entre 20 y 30 años y un grupo de jovatos, 11 jovatos de 65 a 75 y 10 jovatas de 65 a 75. Los sometió a 24 semanas de entrenamiento y midió consumo máximo de oxígeno, repeticiones máximas, composición corporal, tasa metabólica basal y actividad física diaria. Este es el protocolo que utilizó de entrenamiento, una merda cúbica, pero por lo menos los hizo hacer fuerza, con prensa frontal, extensión y flexión de rodillas sentadas en la máquina de cuádriceps, isquiotibiales, press de banca, press militar, trabajo de dorsalera, tríceps, bíceps. Esto está textual como lo pusieron los tipos en el libro de la American College. Hiperextensiones y abdominales. O sea, hizo una especie de miscelánea de ejercicios de fuerza. No sé muy bien con qué criterio, pero le hicieron. Lo hicieron las 24 semanas en dos periodos de 12, o sea que a las 12 semanas tuvieron la intención de replanificar por lo menos en lo que respectaba a los pesos. Una serie para el tren superior y dos para el tren inferior, empezando de 5 RM y disminuyendo el peso hasta llegar a 15 repeticiones. O sea, tenía una cierta intención de entrenar la fuerza. Los ejercicios se realizan por separado en el segundo ciclo, 3 veces por semana, 15 repeticiones al fallo muscular. O sea, hizo una especie de periodo inicial de fuerza y después una especie de periodo de hipertrofia basándose en 15 repeticiones. X, el plan es tan malo que no importa lo que haya hecho. Lo que interesa es que hizo fuerza. Bien, ¿qué pasó? Lo interesante es lo que pasó. ¿Qué pasó con los hombres jóvenes? Fíjense en el tercer renglón. Peso en kilogramos de los tipos. De 84.4 kilos se fueron a 84.6. Aumentaron de peso. ¿Qué pasó con la masa magra? O sea, la masa puntual de no grasa. Aumentó la masa magra. ¿Qué pasó con la masa grasa? Disminuyó. ¿Qué pasó con el porcentaje de grasa? Disminuyó. ¿Y qué pasó con las mujeres jóvenes? Exactamente lo mismo. Aumentó la masa magra. Lo interesante de esto es que aumentó la masa grasa también. ¿Qué pasó? ¿Acordaron a mí? Y aumentó el porcentaje de grasa. Interesantísimo. Qué bonito. Me he dado ganas de comer, chica. Los hombres viejos aumentaron la masa magra, aumentaron el peso en kilogramos, poquito, disminuyeron la masa grasa y disminuyeron el porcentaje de grasa. Y las viejas aumentaron la masa magra, también aumentaron la masa grasa y disminuyeron el porcentaje de grasa. Esto no le había prestado atención a qué pasaba con las minas que aumentaron la masa grasa con el entrenamiento con pesas. Vamos a ver. La masa grasa no aumentó conjunto con la masa magra. No. Tenían 21.8 kilos de grasa y ahora tienen 22.4. Es más, no es más porcentaje, tiene más grasa. Engordaron con la grasa. El porcentaje bajó.
Fíjate, antes... Me encantó, pero tenés más grasa. Sí, lo mismo. O sea, el punto fundamental es el siguiente. Cuando vos haces el seguimiento, por ejemplo, de un deportista, no te interesa el porcentaje, te interesa los kilos de grasa. O sea, vos tenés un tipo, suponete, de 100 kilos. ¿Cuántos kilos de grasa puede tener un tipo de 100 kilos competidor? 10. Y no se tira. Tiene 20, tiene que bajar 10 kilos de grasa. Que la relación, que el porcentaje, minga. Vos tenés tanto peso graso y lo tenés que achicar. Acá el tema de esta gente es que tiene más grasa que antes. No tengo una explicación muy clara, debe estar ligado a lo que comieron. Pero los varones anduvo como piña, en las mujeres no tanto. Que evidentemente tendrá que ver con las hormonas y demás. A ver. Muchas mujeres dicen que les levanta el apetito cuando empiezan a entrenar con fuerza. No te quepa la menor duda, los varones también. Pero la mujer yo... Pero la gran diferencia que puede llegar a darse en esto es que la testosterona es fuertemente lipotrópica. Claro. Ah, sí. Por ahí cantaba Garay. Interesante. A mí lo que me da la pauta es que te agarra un estudiante novato este estudio, de Carlos Barrazo. Y entonces el tipo que dice, el entrenamiento de la fuerza sirve para bajar de peso graso a los tipos, pero no a la mina. Y ya te atiende. Entonces, tasa metabólica basal. Sube en los hombres jóvenes un 8%, sube en las mujeres jóvenes un 2.5% con lo que hicieron esta gente. En los viejos sube en los varones 8.1% y sube en las mujeres viejas 4.5%. A ver, pensemos, ¿por qué pueden subir más la vieja que las jóvenes? Y más al horno, entonces mejoraron más. Lo que pasa es que le falta la comida también a ese estudio. Porque evidentemente debería haber... Tiene que haber una... Debería haber una... yo me acuerdo cuando lo leí el abstract, yo transformarlo en transparencia, le voy quitando cosas. Los tipos hablaban de 35% de hidratos de carbono, 15, te daban la organización de la comida, como la 35, 25 y no sé cuánto. Hablaban de lo que le daban de comer. Esto es cómo fueron aumentando la fuerza en los diferentes ejercicios. Aumentaron más las mujeres que los hombres, evidentemente porque las mujeres estaban en un estado más paupérrimo. No así los hombres y las mujeres viejas, lo cual es interesante. Generalmente cuando vos agarrás un grupo de tercera edad, los tipos están más hechos pelotas que las minas. Lo cual se ve bastante bien reflejado en esta situación de los aumentos de la fuerza. A ver, el aumento de la tasa metabólica basal como respuesta a un entrenamiento con sobrecarga no es nuevo. Había un trabajo de Bradley en el 94 y Campbell en el 94 que ya habían comprobado estos cambios. Los mismos están explicados por el aumento de la masa muscular. El aumento de la masa muscular y el aumento de la tasa metabólica van de la mano. O sea, vos tenés más músculos, tenés un aumento de la tasa metabólica. Tenés menos músculos, tenés menos tasa metabólica. Pero a la misma masa muscular, el tipo que tiene más tasa metabólica es el que menos cantidad de grasa tiene. Esto es, de alguna manera, no interesante. En las mujeres los cambios son menores. Esto se puede deber a la falta de incremento que se observa en el sistema nervioso simpático, que está atado a todo el comportamiento hormonal. Por lo tanto, yo considero que si se le puede... Estas son las conclusiones de Leber, no las mías. Si yo te pego en el medio de los dientes y te hago una alteración de simpático, porque te juego una carta de intensidad que la puedo dar como en una mujer sedentaria. ¿Cómo le altero el simpático a una mujer sedentaria? Con dinámicos. Coordinativo, pero con que le haga un trabajo coordinativo y le haga emitir a 100, ya va. No necesito ponerle agua fría en la nuca para alterarle el simpático. Alcanza con que yo le dé un coordinativo y la obligue a emitir en alta frecuencia. Suficiente. Con lo cual hay que buscar variantes que permitan en organismos menos proclives al aumento de circunstancias hormonales, buscar la manera, la forma para que esto se produzca. Bien, ahora viene uno que a ustedes les gustaba más que este y que fue bastante famoso. Este es el trabajo de Melanson, que metió a unos tipos adentro de un calorímetro. ¿Qué es un calorímetro? Un calorímetro es un termo. Pero esta gente tiene tantos medios, tanta pero tanta plata, que tienen
Una habitación calorimétrica. ¿Qué significa esto? Una habitación que percibe los cambios internos de temperatura. Por lo tanto, puede calcular las calorías de manera absolutamente exacta. Entonces, metieron a 10 sujetos que no eran gordos, con una edad de 31 años, un peso de 71.1 de promedio, un porcentaje de grasa tal, consumo máximo de oxígeno tal, en esta especie de oficina que mide movimientos de temperatura. Lo dejaron un día adentro para mirar los datos basales. Un día de control, un día de ejercicio aeróbico y un día de ejercicio de sobrecarga. Y vieron qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Bueno, los sujetos recibieron comidas reguladas, todos comían lo mismo, de acuerdo al gasto metabólico basal calculado inicialmente. O sea, en función del gasto metabólico basal le dieron el morfi. El ejercicio tuvo el objetivo de gastar 400 kilocalorías, independientemente del tipo de trabajo, aeróbico o sobrecarga. O sea, los tipos se plantearon, vamos a entrenar hasta que el calorímetro de la habitación diga, este ñato gastó 400 calorías. De pesas o de aeróbico, pero hasta 400. El trabajo aeróbico está escrito aquí. 70% del consumo máximo de oxígeno, el trabajo con sobrecarga, 70% de 10 repeticiones, 4 series, en forma de circuito durante 70 minutos. La cuarta serie era al fallo dentro de este circuito. Pausas de 3 minutos cada 2 ejercicios. O sea, encontrarle un porqué a lo que lo hicieron así, no lo vas a encontrar. Pero bueno, esta es una de las cuestiones interesantes de los trabajos de investigación. Los tipos les importa un carajo el entrenamiento. Tiran fruta y va, todos igual, no importa. Y después sacan conclusiones, que te pueden servir o no, pero si vos, que sos entrenador, la parte que más te interesa es este cuadradito y te querés cortar las orejas. A ellos evidentemente te demuestran que su desprecio por el entrenamiento en sí dentro del trabajo de investigación es absoluto. Es totalmente absoluto. Simplemente ponen algo y lo respetan al pie de la letra porque son las condiciones de la investigación. Ahora, acá está el gasto energético, la comparación entre los 3 grupos. Y acá empiezan las cosas interesantes. El grupo de trabajo aeróbico proveniente de los hidratos de carbono gastó 370. El grupo con sobrecarga 349. O sea, utilizó menos hidratos de carbono que el grupo aeróbico. Esto es interesantísimo. En cuanto a las grasas, el grupo aeróbico gastó 87 y el grupo con sobrecarga gastó 91. Y en cuanto a las proteínas musculares, el grupo aeróbico gastó 88.9 y el grupo con sobrecarga 86.6. A ver, yo creo que me estoy comiendo Durante el ejercicio, el grupo aeróbico gastó 11.2 calorías por minuto y el grupo con sobrecarga 6.5 por minuto. O sea, gastó más durante ese tiempo que duró el ejercicio. Pero ¿qué pasó después? Durante los 30 minutos siguientes, el EPOC, la deuda de oxígeno posterior al trabajo, 2.5 el grupo aeróbico, 2.63 el grupo con sobrecarga. Durante el almuerzo siguiente y hasta la hora de acostarse, 1.87 por minuto los del ejercicio aeróbico
1.94 lo del ejercicio con sobrecarga. Mientras dormían, 1.06 los aeróbicos, 1.07 lo de sobrecarga. Lo cual significa que si bien el gasto calórico en el ejercicio continuo superó el ejercicio fraccionado, durante el resto del día y durante la noche, el gasto no solo se equiparó, sino que lo superó ampliamente porque había una tasa de recuperación muchísimo más alta. El amigo Mendelssohn. También se puede, si bien gastó más calorías, eras que seguramente van vinculadas por la placa siguiente a la tasa metabólica, a la oxidación de las proteínas. O sea, él pudo haber gastado más calorías. Sí. ¿Sí? Pero el problema es de dónde vienen, porque es complicado si vienen de las proteínas, porque estamos de alguna manera, en lugar de mejorando la tasa metabólica basal, la estamos deteriorando. Exactamente. Después, en la otra placa, si vos pones ahí de proteínas, hubo mayor ruptura plástica, que quizás, o seguramente está vinculado a ese mayor porcentaje calórico. Acá está. O sea que gastaron más calorías, pero gastaron más calorías porque hicieron miedo de más proteínas y vos. Exacto. Está muy bien. Está muy bien pensado. Bueno, también para gastar más glucosa. ¿Cómo? Sí, lo interesante de esto es que evidentemente esto parte del error de concepción del entrenamiento. O sea, el tipo te dice, corrimos el 70% del consumo máximo de oxígeno. ¿Qué te dice que hayas utilizado tantos hidratos de carbono, mucho más que la sobrecarga? Que los tipos estaban corriendo en superaeróbico. ¿Entendés lo que te digo? O sea, los cagó a palo gratis. O sea, el estudio le dio de alguna manera más a favor nuestro porque erró el cálculo ahí. Si el tipo no hubiera corrido tan rápido para esta, o sea, ¿dónde está el error de la máquina aeróbica? En considerar que tu umbral está entre el 60 y el 80 sí o sí. Los dos umbrales. ¿Sí? ¿Eso es así? No. Acá con el tipo corriendo al 70, ¿qué te demostró? Que está por encima del umbral. Si no, los tipos no hubieran gastado tantos hidratos de carbono. Si los tipos hubieran corrido su umbral, esto hubiera sido mucho más lógico. Pero bueno, corrieron encima del umbral, pero para él. Está corriendo como loco, al pedo, rompieron todo lo que había por romper. ¿Hubiera cambiado la tasa de proteínas si hubiera corrido más despacio? No. No demasiado. Lo que cambió sí es la relación aeróbica de utilización de grasas y utilización de hidratos de carbono. Aparte, si hubiese agregado el tiempo, vería que puede estar más tiempo haciendo pesas con el 70% que corriendo. No, porque lo que los tipos hicieron es hacerlo adentro de un calorímetro. Entonces, ¿el calorímetro qué hace? Vos querés mantener una temperatura constante, ponele 25 grados. Y vos te empezás a entrenar. Cuando te empezás a entrenar, ¿qué haces? Empezás a calentar al ambiente. Por lo tanto, el ambiente empieza a registrar el gasto calórico puntual por tu propia calentura. El punto es, ¿la calentura está solamente generada por el ejercicio o por el video que estaba pasando también en la... Depende de dónde viene la calentura. Si bien todavía no se conoce correctamente la relación entre el aumento de la masa magra y el gasto energético, Cunningham en el 91 comprobó que por cada kilo de masa magra se gastan 22 kilocalorías extras por día. Obviamente que todo esto es típicamente norteamericano. ¿Por qué? Porque si ese kilo de masa magra que yo tengo está absolutamente activado, es coordinado y es pulenta, y yo con ese kilo hago un desparramo y levanto 500 kilos y arranco y freno y salto y doy, hago rondó flip-flap, gasto un poquito más de calorías, ¿no? Sí, sí. O sea, hay kilos y kilos de músculo. Si yo tengo los tónicos hipercortados y activados o inflados, ya tengo masa magra, pero un desastre. No sé si un desastre, pero no es lo mismo juntar todo en una misma bolsa y decir a partir de ahora, que esto es típico de lo que te lo pueden dar en la carrera de nutrición. Cada kilo más de músculo son 22 y no 21, 22. Y no lo vas a poner más porque te cagan. O sea, un kilo de masa muscular en un atleta de elite, ¿cuánto representa? 22, me juego las fichas con muchísimo más. Muchísimo más. Bueno, último laburito. Dolezal, que hizo algo bastante interesante este Dolezal.
No sé de dónde es Doleza, no puedo encontrar la nacionalidad. Pero no es norteamericano. Nada más sí. Arranca como el orto, ¿no? Es bien conocido que la pérdida de peso corporal está relacionada con el balance calórico negativo. ¿Es así? No. No importa, lo puso así. Dado que el gasto metabólico basal, o sea, la pregunta es, que lo vamos a ver dentro de 5 minutos, o 15 o 20, ¿necesito tener un balance calórico negativo para bajar de peso graso? No. Ni en pedo. Hormonal. Ni en pedo. Lo que yo tengo que hacer es utilizar grasa como fuente de combustible e ir girando la cuestión para perder porcentaje de grasa. O sea, tengo que encontrar una manera inteligente de llegar a esa situación. No necesito comer de menos, para nada. Pero el tipo hizo ese planteo. Dado que el gasto metabólico basal de reposo representa el 60-75%, coincide con lo que dijeron al principio, el gasto total, la investigación se ha volcado últimamente a analizar qué tipo de ejercicio tiene más efecto sobre esto. La gran pregunta a responder es qué tipo de ejercicio es mejor y en qué dosis, aeróbico o de fuerza. Lo único que le puedo criticar yo así a simple vista a esto es creer que para bajar de peso tengo que comer menos de lo que necesito. No coincido. Muy bien. Pero vamos. Agarró 30 varones activos de entre 20 y 21 años. Criterio de inclusión, una experiencia de entrenamiento de por lo menos un año. Largo, olvídese. Un año haciendo ganas, a ver qué. Hay chichuan, que sí. Consumo máximo de oxígeno de los tipos era mayor que 40 mililitros. O sea que lo que los tipos te está diciendo acá, que buscó gente predominantemente de qué. Aeróbica. Que se la banque un poquito desde lo aeróbico. O sea, para encontrar tipos de arriba de 40 no es tan fácil. Estándar. No es tan fácil. O sea, son tipos... Para que ustedes se den una idea, en un plantel de fútbol, no todos tienen más de 40. Y los tipos juegan, a la pelota. O sea que no es tan... A grosso modo. Grupo de fuerza eran 10, grupo aeróbico eran 10 y el grupo combinado eran 10. O sea, un grupo que hizo solamente fuerza, un grupo que hizo solamente aeróbico y un grupo que mezcló las dos cosas. Y entrenaron durante 10 semanas. Se midió la tasa metabólica basal, que es lo que le interesaba al tipo, la composición corporal, el consumo máximo de oxígeno, que esto es, si esto lo llega a ver Argemis, se tira todo lo que... O sea, ¿por qué? Porque él considera el consumo máximo de oxígeno para que cambie, porque el tipo le agarró la vuelta a la forma de medición. Porque el consumo máximo de oxígeno medido bajo condiciones de laboratorio estrictas no mejora ni en pedo. Ni en pedo. Y acá van a ver que mejora para el campeonato. ¿Qué quiere decir? Que el tipo le agarró la vuelta, al principio estaba cagado en la primera prueba, el segundo se le fue susto y lo hizo infinitamente mejor y mejoró. Y necesito un mate. Todo eso. Dame uno de esos mates mosteros que tenés ahí. Bueno, ejercicios obviamente press de banca, dorsalera, press tras nuca, curl de bíceps, tirón en polea, estas traducciones españolas me encantan. Remo a la barbilla. Impresionante. Press inclinado, importantísimo para que la investigación te dé. Sentadilla, tirón de envión. Prensa, camilla sentado. Quedó hecho mierda este chabón. Hizo todo esto. Camilla acostado. Muy bien, todo eso hicieron. Vamos a ver. El grupo que hizo fuerza. Antes. Calorías por día. Kilogramos de peso. A ver. En la pérdida de peso corporal. Y después los joules por día aumentaron la tasa metabólica. Los que hicieron fuerza de 7.600 a 8.090. Los que hicieron trabajo aeróbico bajaron la tasa metabólica de 7.200 a 7.000. Y los que hicieron trabajos combinados subieron la tasa metabólica de 7.400 a 7.800. O sea, la tasa metabólica